Bueno, vamos a estar preparando la segunda prueba que se viene para macroeconomía. Los capítulos que van son el capítulo 20, 21, 22 y 23 del libro de Blanchard, y del libro de Gagliardi va el capítulo 16 y el capítulo 17. Así que hoy vamos a estar trabajando con el primero de los que va para esta revisión, que es el capítulo 20, donde se habla un poco, bueno, de los tipos de cambio y los sistemas de tipo de cambio fijo. También se habla un poco de, bueno, otros tipos de fijación más rígida, como son la dolarización o, bueno, la caja de conversión. Así que vamos a estar viendo un poco de eso, y lo vamos a estar viendo junto con las diapositivas que se usan para trabajar en clase de la facultad, y vamos a estar estudiando un poco las cosas que se trabajan acá, ¿no? Y obviamente repasando algunos conceptos ya vistos en el curso. Así que bien, de lo primero de lo que se empieza a hablar es, bueno, se hace una diferencia entre tipos de cambio flexibles y tipos de cambio fijos. Y se dice que en el tipo de cambio flexible es posible adoptar política monetaria expansiva. ¿Qué es política monetaria expansiva? En resumen es, bueno, bajamos los tipos de interés, aumentamos la cantidad de la oferta de dinero en la economía, y eso tiene un efecto positivo, digamos, en el producto, ¿no? En el consumo y en la inversión. Entonces, ¿por qué dicen que en el tipo de cambio fijo se pierde la capacidad de hacer política monetaria? Bueno, esto lo vamos a ver ahora y fue trabajado antes, pero es importante, por supuesto, tenerlo presente ahora. Resulta que hay una cosa que se llama la paridad de los tipos de interés, y dice lo siguiente. Dice que 1 más el tipo de interés nacional tiene que ser igual a 1 más el tipo de interés extranjero. Esto lo dividimos por el tipo de cambio actual y lo multiplicamos por el tipo de cambio esperado en el año siguiente, ¿no? En T más 1. ¿Tá? Con T hablamos del año actual, con T más 1 hablamos del año futuro, y el futuro no lo sabemos, por lo tanto es esperado, ¿ok? O sea, tiene que ver con expectativas. Bueno, ¿qué es esta paridad? Esta paridad lo que habla es de una igualdad en rendimientos. ¿Tá? Los inversores lo que quieren es poner su dinero en el lugar que tenga mayores rendimientos, como es natural, ¿no? Entonces, si vos tenés dos países y uno de los países, invertir en uno de estos países te da un mayor rendimiento que el otro, naturalmente te vas a ir al otro lado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poco difícil de ver si no le ponemos valores, pero si acá pusiésemos, por ejemplo, 100 pesos, pues este es el país nacional, o sea, nuestro país, digamos, esto sería Uruguay, y esto es el país extranjero, ¿ok? Esto sería otro país, imaginemos Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si nosotros ponemos 100 pesos, esto está en pesos, así que vamos a poner UYU. Si nosotros ponemos 100 pesos en nuestro país, vamos a recibir 1 más el tipo de interés, ¿tá? O sea, ¿qué significa 1 más el tipo de interés? Si hacemos distributiva, vamos a ver que 100 por 1 es 100, o sea, vamos a recibir lo que pusimos, y 100 por el tipo de interés nos va a dar el interés que conseguimos en ese periodo. Entonces vamos a recibir los 100 más el interés ganado. Eso es lo que vamos a recibir si invertimos en nuestro país. Pero si invertimos en el extranjero, hay un paso extra en el medio, que es que nosotros primero tenemos que conseguir la divisa extranjera. Entonces nosotros tenemos 100 pesos. Lo primero que hacemos es conseguimos la divisa extranjera. ¿Cómo la conseguimos? Bueno, dividimos 100 pesos por el tipo de cambio actual de mercado, que es E sobre T, perdón, ET, que es el tipo de cambio actual. Entonces acá ya tenemos la cantidad en dólares. Una vez que está en dólares, conseguimos esa inversión que nos devuelve el interés. Y luego, para retirar esas ganancias, nosotros lo convertimos a pesos. Así que lo multiplicamos por el tipo de cambio esperado en T más 1. ¿Ok? Esta es la paridad. Entonces, se supone que esta relación nos tiene que dar más o menos parecido. Esto significa que si en nuestro país obtenemos 105 por esta inversión, en el país extranjero tendríamos que obtener
más me quedé un poco lejos del coso, pero más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si en el país extranjero obtenemos más? O sea, obtenemos, por ejemplo, 106. Bueno, lo que va a pasar es que evidentemente la gente va a ir hacia el otro país a invertir. Y para hacer eso tienen que pasar por el mercado de divisas. Al pasar por el mercado de divisas, o sea, sacarse los pesos y comprar dólares, lo que van a hacer es generar una presión hacia el tipo, el tipo de cambio, que va a hacer que el tipo de cambio suba. ¿Ok? Entonces, definimos lo siguiente. Cuando el tipo de cambio sube, cuando el tipo de cambio sube, eso se llama depreciación. ¿Ok? Es una depreciación. Y cuando el tipo de cambio baja, eso se llama una apreciación nominal. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Volvamos a esta situación de acá. Nosotros tenemos que en el país extranjero nos es más rentable poner el dinero. Entonces la gente corre al mercado de divisas y eso hace subir el tipo de cambio actual. Ustedes se dan cuenta por esta ecuación. Vamos a borrar lo que está acá. Ustedes se dan cuenta por esta ecuación que si sube el tipo de cambio actual, todo este resultado va a caer. ¿tá? Entonces, la subida del tipo de cambio cuando la gente compre dólares va a ser tal que la paridad de los tipos de cambio, esperen que está un poco mal dibujado acá, va a ser tal que la paridad de los tipos de cambio vuelva a cumplirse, ¿no? Entonces, si esto era 105 y esto había subido hasta 106, el tipo de cambio va a subir hasta el nivel en donde estas cosas se vuelven a igualar, de modo que esto sea lo mismo, 105 igual a 105. ¿Ok? Este es el mecanismo de la paridad de los tipos de interés y es una relación de arbitraje. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos tener un tipo de cambio fijo, nosotros vamos a querer que las expectativas sean iguales al tipo de cambio de ahora, ¿no? El tipo de cambio actual. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente si las expectativas suben, por la paridad de los tipos de cambio nos va a ser más rentable invertir en el extranjero, ¿no? Porque esto va a ser más grande que esto. Entonces, básicamente estaríamos en un problema ahí donde nosotros tendríamos que subir el tipo de interés para igualar estas dos expresiones. Pero nosotros queremos tipo de cambio fijo. ¿tá? Entonces estas dos cosas tienen que ser igual. El tipo de cambio esperado futuro tiene que ser igual que el tipo de cambio actual. ¿okay? Cuando estas dos cosas son iguales, básicamente dividimos dos cosas que son lo mismo y nos da 1. Entonces las quitamos. Cuando estas dos cosas son iguales, o sea, estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, nos vamos a dar cuenta que el tipo de interés nacional tiene que ser igual al tipo de interés extranjero. En ese sentido, nosotros perdemos un instrumento de política monetaria muy importante, que es la tasa de interés. Porque ahora nosotros no podemos manejar nuestra tasa de interés como queremos, sino que tenemos que hacerlo en base a cómo se maneja en el extranjero. Algo importante es que el tipo de cambio actual no tiene por qué ser fijo, ¿okay? Porque el gobierno, cuando tiene un sistema de tipo de cambio fijo, de todas formas puede hacer devaluaciones. O sea, este valor puede cambiar. Ahora, si este valor cambia, naturalmente este va a cambiar en tanto la gente crea en el gobierno y digan, bueno, confíen en su tipo de cambio. Dicen, esto es una devaluación que es necesaria y no va a pasar nada. Entonces, mientras las expectativas acompañen, entonces, si el tipo de cambio actual cae, las expectativas van a caer al mismo nivel y se va a seguir manteniendo la paridad que habíamos visto. De modo que el tipo de interés nacional va a tener que seguir siendo idéntico al tipo de interés extranjero, solo que vamos a tener un tipo de cambio distinto. Ahora, esto es muy importante. Nosotros definimos que en el corto plazo los precios por lo general están fijos. ¿okay? El nivel de precios no varía en el corto plazo. Entonces los precios es igual
es igual al precio esperado. Entonces, en este sentido, los precios están fijos en el corto plazo. En el mediano plazo ya no. En el mediano plazo los precios empiezan a variar. Vamos a ver, mediano plazo. Ya los precios comienzan a variar. Así que van a pasar cosas. Entonces, nosotros recordamos que tenemos definido una cosa que se llama el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio nominal por el nivel de precios extranjero, que lo ponemos con un asterisco, dividido el nivel de precios nacional, lo ponemos con una n. ¿Tá? ¿Qué sucede? Cuando el tipo de cambio real cae, eso es una apreciación real. Cuando el tipo de cambio real sube, eso es una depreciación real. ¿Qué significa una cosa y la otra? Bueno, cuando el tipo de cambio real cae, eso significa que nuestro país se vuelve más caro en relación a los países del resto del mundo, y cuando el tipo de cambio real sube, nuestro país se abarata en términos relativos con el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, veamos qué hace que esto baje, por ejemplo. Esto puede bajar si nuestro nivel de precios sube mucho más rápido que lo que sube el tipo de cambio multiplicado por el nivel de precios extranjero. En este sentido, los precios están subiendo muy rápido, de modo que nuestro país se vuelve cada vez más caro. La situación al revés es un aumento del tipo de cambio real, y esto tiene que ver con que el nivel de precios no está subiendo, el nivel de precios nacional no está subiendo al mismo ritmo que sube el tipo de cambio por el nivel de precios extranjero, lo que significa que si el tipo de cambio sube muy rápido, eso significa que si el tipo de cambio sube muy rápido, eso significa que nosotros habíamos definido el tipo de cambio como, por ejemplo, imaginemos un dólar estadounidense, son tantos pesos uruguayos, ¿no? Si el tipo de cambio está subiendo muy rápidamente, imaginemos que un dólar pasa a ser 80 pesos uruguayos. Entonces, imaginemos que en Estados Unidos hay una persona que siempre cobró $1000. Entonces, antes tenía 1000 por 40 y ahora tiene 1000 por 80 de un momento a otro. Entonces, su capacidad de comprar acá aumentó muy rápido en relativamente poco tiempo. Bueno, y otro de los motivos por los que puede aumentar el tipo de cambio real es si aumenta el nivel de precios extranjero, lo cual tiene mucho sentido porque si aumenta el nivel de precios extranjero, naturalmente para los extranjeros les es relativamente más barato comprar en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo habíamos visto que los niveles de precios estaban fijos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1, porque sus variaciones van a ser iguales, o sea, van a valer igual a 0, por lo tanto no son relevantes, entonces los podemos sacar, y entonces nos va a quedar que el tipo de cambio real es igual a las variaciones en tipo de cambio real van a ser iguales a las variaciones en el tipo de cambio nominal. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo antes. Antes había un sistema de tipo de cambio flexible. Teníamos un sistema flexible donde el tipo de cambio se movía naturalmente. Y después teníamos un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Ok? Entonces, en uno va a pasar una cosa y en el otro va a pasar otra. Entonces, en el corto plazo vamos a tener que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal. Entonces, en un régimen flexible, lo que va a pasar es que, bueno, hay variaciones del tipo de cambio nominal, por lo tanto, se ajusta. Entonces, ponemos acá, ajusta. Difícil escribir con el mouse. Y en un tipo de cambio fijo, justamente el tipo de cambio es fijo, por lo tanto no, vamos a poner solo A de ajusta, ¿ok? Entonces, esto es a corto plazo. A mediano plazo,
lo que tenemos es que el tipo de cambio real pasa a ser el tipo de cambio nominal por el nivel de precios extranjero sobre el nivel de precios nacional. Entonces, lo mismo, ¿qué va a pasar? En el tipo de cambio flexible va a ajustar porque juega el tipo de cambio nominal y porque juega también el tipo los precios extranjeros y los precios internos. Entonces en flexible va a ajustar. Y en el tipo de cambio fijo también va a ajustar. Porque ¿qué pasa? El tipo de cambio fijo, ¿qué es fijo? Es fijo el tipo de cambio nominal, ¿no? Pero ¿qué no es fijo? Bueno, los precios, el precio extranjero y el precio internacional. Entonces, a través de los precios es como se va a ajustar el tipo de cambio real a el nivel en el que necesita estar el tipo de cambio real. Entonces, antes de pasar a cómo es este mecanismo de ajuste, repasamos una cosa muy rápido, que es que recordemos que cuando el tipo de cambio real sube, decimos que el país se abarata relativamente. Ahora, ¿qué pasa si el país se abarata relativamente con otros países? Bueno, las exportaciones en principio suben y las importaciones bajan. Entonces, las exportaciones netas, que lo escribimos como NX, es igual, es igual a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, cuando el tipo de cambio real sube, nosotros vimos que las exportaciones suben y las importaciones bajan. Entonces, las exportaciones netas van a subir. ¿Tá? Pasa lo contrario cuando el tipo de cambio real cae. En ese sentido, el país se pone relativamente más caro frente a los otros países. Entonces pasa lo contrario. Las exportaciones bajan y las importaciones suben. Y en ese sentido, las exportaciones netas caen. ¿Okay? Podemos pensar las exportaciones netas como el saldo de balanza comercial también, ¿no? O sea, sucede lo mismo pero a la inversa. Las exportaciones netas NX juegan en el modelo ISLM que nosotros habíamos visto, ¿no? Cuando aumentan las exportaciones netas, la producción aumenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mayor demanda de bienes internos. Entonces, si el tipo de cambio real está lo suficientemente alto, eso tiene un efecto positivo en la producción, que recordemos que también puede llegar a traer presiones inflacionarias. ¿Ok? Caso contrario es si el tipo de cambio real es bajo, por lo tanto eso genera presiones a la baja en la producción, que puede traer presiones deflacionarias. Y acá introducimos la curva de Phillips, ¿ok? Que también ya la habíamos visto antes. Lo que quiere decir esto es que la variación de la inflación es igual a un alfa dividido por la tasa de empleo multiplicado por lo que se llama la brecha del producto. Brecha del producto. Entonces imaginemos que estamos con tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo en el corto plazo, habíamos visto que esto era así, y en el mediano plazo habíamos visto que el tipo de cambio real era el tipo de cambio nominal por el nivel de precios extranjero dividido el nivel de precios nacional. Entonces, como decía, básicamente, en tipo de cambio fijo, si nosotros estamos en una situación en la que el tipo de cambio real está muy bajo, digamos, eso genera presiones deflacionarias en el producto. ¿A través de qué? Bueno, a través del canal de las exportaciones netas, como ya habíamos visto. Y si el producto cae, y el producto cae por debajo de su nivel natural, en la curva de Phillips ya podemos anticipar qué es lo que va a pasar con los precios dentro de ese país. Lo que va a terminar pasando es que Y va a ser menor que Y natural, por lo tanto este resultado va a ser negativo, y al este resultado ser negativo, entonces
la variación de la inflación va a ser negativa, o sea que la inflación va a estar cayendo. Cuando la inflación esté cayendo, a mediano plazo, ¿qué vimos? Bueno, que el tipo de cambio real se ajusta por las variaciones de precio. Como los precios nacionales están cayendo, entonces el tipo de cambio real va a empezar a subir, en tanto, por supuesto, el nivel de precio esté cayendo más que los precios extranjeros, ¿no? Pero asumimos que sí. Entonces, en ese sentido, los precios nacionales están cayendo, lo cual va a elevar el tipo de cambio real, y cuando se eleva el tipo de cambio real se empieza a dar la situación contraria, de modo que sube el tipo de cambio real y Y genera que Y aumente, y en ese sentido esto va a suceder hasta el punto en donde Y vuelva a su nivel natural y no haya variaciones de precio. Y eso es el mecanismo de ajuste en el mediano plazo. Lo que concluimos acá es que un tipo de cambio flexible y un tipo de cambio fijo, ambos van a tener variaciones en su tipo de cambio que van a llevar al producto a su nivel natural. Lo que pasa es que en el tipo de cambio flexible esto ocurre relativamente más rápido, ¿tá? Los ajustes del tipo de cambio real van a ocurrir más rápido porque los efectos en el tipo de cambio aparecen más temprano que en los precios, o sea, aparecen en corto plazo. Por lo tanto, el tipo de cambio flexible, el ajuste del tipo de cambio real para llevar el producto a su nivel natural va a ser más rápido que en el tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque en el tipo de cambio fijo tenemos que esperar hasta el mediano plazo para que los precios se ajusten y lleguemos al nivel potencial de la economía. Entonces aquí leemos los argumentos a favor y en contra de una devaluación. Dice, el proceso de ajuste de los precios puede ser largo y doloroso en términos de desempleo. Esto tenemos ya lo que acabamos de ver en tipo de cambio fijo. Y lo que pasa es que cuando estás en tipo de cambio fijo y estás durante este proceso de ajuste de precio, que es largo y doloroso, existen presiones para abandonar el sistema de cambio fijo, ir hacia uno flexible o como se dice también de flotación, o si no, por lo menos devaluar, ¿verdad? Porque acordémonos que esa es otra opción que tiene el gobierno, que es, bueno, no esperar a que se haga todo este proceso de ajuste y devaluar directamente, que ya lo habíamos visto. O sea, esto es manteniendo el sistema de tipo de cambio fijo, realizar por única vez un aumento del tipo de cambio nominal. Bueno, esto es la definición de lo que es devaluar básicamente. La devaluación permitiría una depreciación real y una reactivación de la economía más rápida. Logra a corto plazo el trabajo que hacen los precios a mediano plazo, o sea, básicamente devaluar es todo este proceso de ajuste que vimos con la curva de Phillips, pero de manera mucho más automática. Y bien, quienes se oponen a la devaluación argumentan que para empezar es contrario al objetivo de fijar el tipo de cambio, lo cual es razonable, o sea, devaluar es... O sea, cuando vos tenés un tipo de cambio fijo, justamente lo que querés es que el tipo de cambio no se mueva mucho, darle previsibilidad al mercado, y sin embargo, cuando te toca devaluar, estás haciendo todo lo contrario a lo que es la filosofía del tipo de cambio fijo, ¿no? Y un gobierno dispuesto a devaluar, o sea, un gobierno que tenga la devaluación fácil, aumenta la probabilidad de tener efectivamente crisis cambiarias por desconfianza. Ahora, podemos tener una situación en la que haya desconfianza con nuestro régimen de tipo de cambio fijo. O sea, supongamos, como dice acá, supongamos un país con un tipo de cambio donde los inversores comienzan a creer que el tipo de cambio va a subir, ¿tá? Sea porque ellos esperan que vaya a haber una devaluación o que vayan a abandonar el régimen de tipo de cambio fijo. Y esto pueden hacer porque el tipo de cambio real está siendo demasiado bajo por mucho tiempo, lo que lleva a un exceso de déficit en cuenta corriente, o sea que a la gente se da cuenta que el tipo de cambio real está muy bajo y esperan que, bueno, el gobierno va a actuar frente a esto y va a terminar devaluando, ¿tá? Entonces, la situación interna puede requerir una baja de la tasa de interés nacional. Esta puede ser otra situación que lleva a las personas a creer de que se va a devaluar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los mercados financieros creen que la devaluación puede ser inminente, para mantener el tipo de cambio fijo es necesaria una suba grande de la tasa de interés. Y acá utilizan la paridad descubierta para explicarlo. Yo creo que es un poquito más fácil de verlo con la paridad de los tipos de interés
que habíamos visto antes. ¿Qué pasa? En un régimen de tipo de cambio fijo, estas dos cosas, el tipo de cambio actual y el tipo de cambio esperado, se trata de que sean iguales. O sea, se trata de que la gente confíe en el sistema de tipo de cambio fijo y que se mantengan estas dos cosas iguales. Ahora, puede pasar como leímos recién que no sean iguales. El tipo de cambio sea 1, pero que la gente espere uno mayor. Si la gente espera uno mayor, entonces todo esto sube. Y para mantener la igualdad, también vamos a tener que subir acá. Subir acá significa subir los tipos de interés nacionales para mantener la paridad de los tipos de interés. Entonces, justamente es lo que dice acá. Si los mercados financieros esperan una próxima devaluación, se va a necesitar subir el tipo de interés nacional para mantener la paridad descubierta. Bueno, descubierta en este caso, pero para mantener la paridad, básicamente. Entonces tenemos acá lo siguiente. Las opciones que tiene el gobierno y el Banco Central para calmar un poco la situación es, bueno, primero tratar de convencer de que no se va a devaluar. Luego tienen la opción de subir el tipo de interés, pero menos de lo necesario. ¿Y qué pasa en este caso? Va a perder reservas. ¿Por qué va a perder reservas? Bueno, si vos subís el tipo de interés menos de lo necesario, no vas a estar cumpliendo la igualdad, la paridad de los tipos de interés. Sin embargo, un poco la estás completando. Ahora, ese resto lo vas a tener que completar satisfaciendo la demanda en el mercado de divisas. Porque al final, la subida o la bajada del tipo de cambio tiene que ver con una relación oferta y demanda en el mercado de divisas. En tanto no hayan excesos de demanda, el precio se va a mantener más o menos estable. ¿Ok? Entonces, en esa situación, vos subís un poco los tipos de interés. Sin embargo, bueno, la gente va a seguir teniendo expectativas de evaluación, entonces van a correr al mercado de divisas, pero vos, Banco Central, vas a estar básicamente satisfaciendo esa demanda de modo que el precio no varíe. Y de esa manera sostenés el tipo de cambio, ¿no? Y finalmente, otra de las alternativas es subir el tipo de interés lo suficiente para mantener la paridad, o validar las expectativas de devaluación y devaluar efectivamente, ¿no? Ahora, fijar una alta tasa de interés, como ya sabemos, puede ser muy recesivo, o sea, puede tener un impacto muy negativo en el producto, y solo tiene sentido si la probabilidad de devaluación es pequeña y que el mercado se convencerá de que no se va a devaluar. Entonces, las opciones del gobierno cuando las expectativas de devaluación son altas son en definitiva dos, que es ceder y devaluar, o luchar y mantener esa paridad, a lo que te va a demandar, bueno, subidas de los tipos de interés, una recesión y eventualmente pérdidas de reservas también para mantener el tipo de cambio. Ahora bien, hasta ahora es bastante mecánico todos estos procesos que estuvimos viendo. Sin embargo, en la realidad muchas veces el tipo de cambio varía, aunque no varíe para nada el tipo de interés, ¿verdad? Entonces pasa lo siguiente. Si nosotros volvemos a la paridad de los tipos de interés, vamos a ver lo siguiente, que se puede despejar el tipo de cambio actual y nos queda que es igual a la relación entre los tipos de interés extranjero y nacional multiplicado por el tipo de cambio esperado para el año siguiente. ¿Ok? Entonces, en definitiva, vemos que el tipo de cambio actual tiene que ver con las expectativas o influyen las expectativas de lo que va a pasar después en hoy. Ahora, nosotros también podemos despejar las expectativas y ver de qué depende. ¿Ok? Y eso se va a parecer bastante a todo esto, ¿no? Porque las expectativas, el tipo de cambio en T más 1 va a ser 1 más el tipo de interés extranjero esperado, o sea, extranjero y además esperado, en T más 1, dividido, lo mismo para acá, para el nacional, o sea, el tipo de interés nacional esperado, una E de esperado, en T más 1,
Y ahora, en vez de estar multiplicado por el tipo de cambio en T más 1, es justamente el tipo de cambio en T más 2. E esperado en T más 2. ¿Ok? La cosa es que ahora nosotros podemos seguir y podemos también hacer exactamente lo mismo para el tipo de cambio esperado en T más 2. Y te va a dar algo muy idéntico a esto, solo que el tipo de interés esperado extranjero va a ser para T más 2, el tipo de interés nacional esperado va a ser para T más 2 y el tipo de cambio esperado va a ser para T más 3. Entonces nosotros podemos seguir. Y si nosotros volvemos a la igualdad del tipo de cambio actual, vamos a poder sustituir el tipo de cambio esperado en T más 1 por la expresión que vimos recién. Y si lo hacemos, vamos a terminar viendo que el tipo de cambio actual no solo depende de los tipos de interés que se manejan ahora, sino que también depende de los tipos de interés futuro de una cantidad n de años. O sea, lo que quiere decir es que una cantidad muy grande de años. Y va a depender también del tipo de cambio esperado dentro de, bueno, n más 1 años, ¿no? Lo que quiere decir esto, en definitiva, es que el tipo de cambio actual depende de las cosas que van a pasar, o sea, de lo que se espera de que pase en el futuro. Y por supuesto, de la misma forma que reemplazamos el tipo de cambio esperado para el año siguiente, podemos reemplazar el tipo de cambio esperado para los 2 años siguientes, y esto se va a seguir agrandando básicamente, ¿no? O sea, a la conclusión a la que vamos a llegar es que esto se expande casi infinitamente según cuántos años nos interese mirar en el futuro. Lo que quiero decir es que si nosotros hacemos esto 10 veces, como se muestra acá, entonces las tasas de interés actuales y esperadas, lo que va a influir en el tipo de cambio de hoy va a ser las tasas de interés actuales y esperadas en los próximos 10 años y además el tipo de cambio esperado dentro de 11 años. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión de que el tipo de cambio es volátil porque varía con cualquier alteración en las expectativas de los intereses y de cómo será el tipo de cambio en el futuro. Otra cosa importante de señalar es que siempre se espera que a largo plazo el tipo de cambio converja a un punto donde la cuenta corriente esté en equilibrio. Entonces, cuanto mayor plazo miramos, cuanto más nos extendemos en los años, más esperamos que el tipo de cambio esperado sea aquel que equilibre la cuenta corriente. Pero bueno, como dijimos hace un momento, el tipo de cambio actual va a depender de las expectativas de los tipos de interés futuros. Entonces, imaginemos que acá tenemos la línea de tiempo del tipo de cambio actual con los distintos tipos de intereses a 3 años. Perdón, a 4 años. Entonces vemos lo siguiente, imaginemos que el Banco Central baja los tipos de interés hoy y antes que nada imaginemos que el tipo de interés extranjero siempre se mantiene constante e igual a 1,5. Entonces el tipo de interés actual va a ser 1,5 por 1,5 por 1,5 por lo mismo 1,5. Finalmente, por el tipo de cambio esperado a 4 años vamos a asumir que es 1. Y por supuesto cada uno de estos está dividido por el tipo de interés nacional. Entonces imaginemos que en un primer momento estaba igual al tipo de cambio extranjero, pero el Banco Central decide el primer año bajarlo a 1,3. Luego lo que pase después va a depender de las expectativas de la gente. Imaginemos que la gente tiene expectativas de que el Banco Central va a subir en los siguientes años a 1,5 el tipo de interés. Entonces la relación queda esta. ¿Ok? O sea, el tipo del tipo de cambio va a subir solamente por concepto del primer año. Porque los demás va a quedar siempre 1. Pero imaginemos una situación donde las expectativas hubiesen sido distintas. Donde la gente hubiese creído que el tipo de interés que el Banco Central fijó se iba a mantener por 2 años. Entonces, 1,3 y 1,3. Y esto se mantiene en 1.
Entonces lo que vemos es que acá el efecto de la baja de tipos de interés del Banco Central fue más fuerte en el tipo de cambio actual. ¿Por qué? Porque las expectativas de la gente lo acompañaron. Incluso podría ser más fuerte todavía si la gente creyera que esta baja dura capaz 3 años. ¿No? Sería más fuerte. Incluso sería más fuerte si las expectativas de la gente creyeran que durara por 4 años. ¿Se entiende? Entonces este es el peso de las expectativas en el tipo de cambio actual. Por supuesto que si las expectativas de la gente fuese que el tipo de interés extranjero cambiase, digo, yo que sé, imaginemos que la gente espera que en el segundo año pase a ser 1,2, en el tercer año pasa a ser, no sé, 1,7, yo que sé, cualquier locura, ¿no? Imaginemos, digo, esto puede generar mucha volatilidad en el tipo de cambio actual. Entonces acá dice, un país que decide adoptar tipos de cambio flexibles debe aceptar que el tipo de cambio podrá experimentar grandes fluctuaciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Bueno, por concepto de las expectativas, naturalmente, ¿no? Las expectativas hacen que el tipo de cambio fluctúe a largo plazo, por mucho tiempo, que es algo que se supone que en un tipo de cambio fijo no debería pasar tanto, porque se supone que la gente, bueno, en cierto modo tiene que tener confianza en lo que está haciendo el Banco Central y tiene que tener confianza en que el tipo de cambio fijo se va a mantener. Y acordémonos que mantener el tipo de cambio fijo se implica mantener el interés nacional igual al interés extranjero. Entonces esta ecuación daría valores no muy volátiles, digamos, en principio, ¿no? A menos de que haya, bueno, que las expectativas no acompañen. Pero bueno, acá sale un poquito de resumen de lo que estuvimos viendo sobre la elección entre los sistemas de tipo de cambio. Dice, ¿los países deben elegir tipos de cambio fijo o flexible? Bueno, esto depende de las circunstancias. Lo que vimos al principio fue que si el tipo de cambio es fijo o flexible no es relevante a mediano plazo, pero sí a corto plazo. Esto es lo que vimos, que a mediano plazo, bueno, el tipo de cambio real se ajustaba en tipo de cambio fijo por las variaciones en los precios, pero que esto no pasaba a corto plazo. Bien, y que en corto plazo con un sistema tipo de cambio fijo podemos tener una situación bastante desagradable, ¿no? Además, con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, se está renunciando a dos instrumentos que son la tasa de interés y el tipo de cambio. Bueno, con tipo de cambio fijo también corres el riesgo de padecer crisis cambiarias y el temor a la devaluación eleva los tipos de interés, lo cual, bueno, tiene efectos contractivos en la economía. Sin embargo, el tipo de cambio flexible también tiene sus contras, que es que, bueno, el tipo de cambio en un tipo de cambio flexible fluctúa mucho y, como dice acá, es difícil controlar la política monetaria. Pero parece ser que desde este punto de vista, desde este pequeño análisis, parece ser que los tipos de cambio flexibles fuesen mejores. Sin embargo, ahora vamos a ver dos excepciones. Y dice que hay dos excepciones a la elección a la elección óptima del tipo de cambio del régimen cambiario en tu país. Y en específico dos excepciones que hacen que sea un tipo de cambio fijo quizás más favorable, ¿no? Como por ejemplo, cuando un grupo de países está muy integrado, la solución correcta puede ser una moneda común. Este es el caso de la Unión Europea. Luego dice, cuando no se puede confiar que el Banco Central seguirá una política responsable con el tipo de cambio flexible. Entonces la solución correcta puede ser una versión extrema del tipo de cambio fijo. Y acá está la caja de conversión, que es básicamente la convertibilidad en Argentina en 1991, o la dolarización, que es lo que actualmente se está discutiendo en este mismo país. Y se habla de, por ejemplo, una forma de practicar esto primero de lo que hablamos, de que cuando tenés un grupo de países muy integrados, puede ser llevar a cabo un área monetaria común, donde los países tienen tipo de cambio fijo,
Y esto implica, como vimos antes, que deben tener la misma tasa de interés entre ellos, ¿no? Ahora, la dificultad que esto tiene, de que todos tengan que tener más o menos la misma tasa de interés, es que quizás algunos países necesiten una política expansiva, mientras otros, al revés, una política contractiva para manejar más o menos sus ciclos económicos de la mejor manera, ¿no? Y esto es un costo muy grande para los países que afrontan esto, y de hecho fue la razón de la caída del sistema monetario europeo antes del euro, ¿no? Entonces, el área monetaria común es una buena opción para países que experimenten perturbaciones similares y que tengan una elevada movilidad de factores. La movilidad de factores es, en definitiva, podemos pensarlo como la facilidad de los trabajadores de desplazarse de un país al otro. Y estas son las condiciones de Mundell para tener un área monetaria que sea óptima, ¿no? Utilizar una misma moneda en varios países tiene algunas ventajas, como son, por ejemplo, menores costos de transacción, porque no hay necesidad de andar cambiando las divisas, y que los precios se expresan en la misma moneda permite a las personas discernir precios con mayor facilidad. Ahora, con la creación del euro en Europa, la realidad es que no está tan claro que la zona euro sea un área óptima, porque sus países enfrentan distintas perturbaciones y además la movilidad de factores no está muy clara, especialmente por lo que dice acá las diferencias culturales en el idioma, ¿no? Entonces, el área monetaria común es un tipo de fijación rígida. ¿Cuál es la otra? Las cajas de conversión o dolarización. Lo que dice es que puede haber momentos en los que un país quiera limitar su política monetaria, por ejemplo porque haya tenido elevada inflación, por haber financiado su déficit fiscal con crédito interno, y en este sentido quizás el país está pidiendo a gritos frenar un poco el crecimiento monetario. Fijar el tipo de cambio es una manera en la que vos podés convencer a los mercados de que vas a reducir el crecimiento monetario, porque básicamente si vos emitís demasiado eso genera presiones. O sea, si vos expandís la base monetaria, eso genera presión sobre el tipo de cambio y necesariamente vas a tener que contraer la base monetaria para poder mantener el tipo de cambio fijo. Como vimos antes, esta decisión de tipo de cambio fijo también ata de pies y manos a la política monetaria, en tanto no pueden utilizar los tipos de interés y básicamente no pueden hacer política monetaria, ¿no? Entonces hay dos formas de convencer a los mercados de que el tipo de cambio se va a mantener fijo. Una es haciendo que el tipo de cambio forme parte de un gran conjunto de políticas macroeconómicas. Y otra es haciendo que sea muy difícil salir de la fijación del tipo de cambio, lo que es, por ejemplo, la situación de la dolarización. O sea, a la dolarización se puede entrar, pero luego es muy difícil salir si vos quisieses. Y bueno, como dice acá, la dolarización es una fijación rígida extrema, que es literalmente sacar tu moneda de circulación y permitir moneda extranjera, que suele ser el dólar. Se renuncia a tener moneda propia, y la caja de conversión es una manera un poco menos extrema, pero lo que hace el Banco Central es decir, bueno, un peso vale tanto y así se mantiene, y el Banco Central está dispuesto a cambiar esas divisas al tipo de cambio que él mismo fijó. Pero bueno, es muy importante para este capítulo tener en mente la ecuación de la paridad de los tipos de interés, despejar el tipo de cambio en esa ecuación de la paridad, despejar el tipo de cambio y ver cómo se mueve, acordarse de cómo es la ecuación del tipo de cambio real, acordarse que en el corto plazo, cuando tenés sistema de tipo de cambio fijo, la única manera en la que vos podés mover el tipo de cambio real es mediante devaluaciones, o sea, devaluando o revalorizando la moneda, y que en el mediano plazo, cuando vos tenés un tipo de cambio fijo, el nivel de precios puede ajustar el tipo de cambio real de tal modo que el producto se acerque a su nivel natural. Después también, bueno, con respecto a esto mismo que acabo de mencionar, hay que acordarse también
lo que es la ecuación de la curva de Phillips y la importancia de las expectativas en la determinación del tipo de cambio actual. Y creo que esto es todo por este capítulo.